Mi esposa infiel trajo a su jefe a nuestra casa. Y él me dijo que quería disfrutar de su compañía por las noches. Imagínate esto, un escenario donde un joven rico y arrogante irrumpe en tu casa, insistiendo en llevarse a tu esposa, por un par de noches. No solo eso, sino que, además, comienza a hacer amenazas abiertamente. Al principio, mi impulso fue confrontarlo, liberar mi frustración. Con un par de puñetazos bien dados en su arrogante rostro. Sin embargo, opté por un enfoque diferente. Mi estado de ánimo no era exactamente estelar esa tarde de jueves, mientras cargaba mis herramientas en mi camioneta. El cliente, con el que había estado trabajando durante las últimas 3 semanas, no había sido más que indeciso sobre el proyecto de la escalera, cambiando los planes constantemente. La última solicitud de esa mañana fue tan extensa, que significaba deshacer una parte significativa del trabajo que ya había completado. Además de eso, tuve que coordinarme con el arquitecto y el ingeniero, para adaptarnos al último capricho del cliente, lo cual implicaba redibujar los planos estructurales. En consecuencia, el día siguiente se convirtió, inesperadamente, en un día libre. Soy Jackson Henderson, la mente maestra detrás de un pequeño taller de carpintería, que se especializa en la creación de escaleras de primer nivel. Mi clientela está formada por propietarios adinerados, hoteles, restaurantes y oficinas, dispuestos a desembolsar más de $30,000 por una escalera a medida. A mis 33 años, llevo casado con Caroline Adams, de 29 años, desde hace 4 años. Caroline es una abogada exitosa en Nelson, Baker y Bennett, NBB. Un bufete de abogados especializado en derecho comercial y de propiedad intelectual. Todavía no hemos formado una familia, principalmente porque Caroline está enfocada en establecer su carrera. Al llegar a casa a las 5:10 de la tarde, vi el auto de mi esposa en la entrada. Por lo general, ella trabajaba hasta tarde los jueves, para tener un viernes más corto. Entrando por la puerta trasera, en mi ruta habitual a casa desde los sitios de construcción, noté un ligero problema con la presión del agua. Pensar que Caroline estaba en la ducha de arriba, a esta hora, era inusual, ya que ella solía ducharse por la mañana o antes de acostarse. Después de cambiarme rápidamente a ropa más cómoda, subí las escaleras para investigar. ¿Por qué mi esposa estaba en casa tan temprano, en una tarde de jueves? Como sospechaba, Caroline había terminado de ducharse recientemente. Y ahora estaba vestida con unas seductoras medias de red negras. Un vestido negro, completamente nuevo, descansaba sobre la cama, esperando ser usado. Oye, cariño. ¿Por qué estás aquí tan temprano? ¿Estoy olvidando algo? ¿Tenemos planes para esta noche? Pregunté, con mi mente a toda velocidad, llena de preguntas. Ella me miró con una expresión que no le había visto antes. Un toque de nerviosismo apenas disimulado, mientras dejaba escapar un suspiro y respondía, ¿no? Jackson, no has olvidado nada. Voy a salir esta noche. ¿Y tú no? Estaré fuera hasta el domingo por la tarde, pasando el fin de semana con Noah Nelson. La confusión y la incredulidad me invadieron. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Es un viaje de negocios o algo así? Pregunté, esperando una explicación racional. No, Jackson, no es un viaje de negocios. Noah tiene una suite de hotel reservada. Para él y para mí. Volveré contigo la próxima semana, pero este fin de semana es para él. Dijo de manera desafiante, y sus palabras sonaban ensayadas. No. No puedes. No quiero que mi esposa pase un fin de semana con otro hombre. ¿Qué son estas tonterías? Protesté, sintiendo una mezcla de ira y dolor. Bueno, será mejor que lo aceptes, Jackson, porque eso es lo que Noah quiere. Y te aconsejo que no te cruces en su camino, se rió entre dientes, con un tono frío y calculador. Ya veo que eres parte de este plan, por tu propia voluntad. ¿Quieres que simplemente lo acepte?
Me trague mis sentimientos y te deje ir. ¿Y luego volverás a ser mi esposa fiel después de este fin de semana? Repliqué, con mis palabras goteando sarcasmo. Nunca dije que fuera solo por este fin de semana. No ha mencionado que quiere que esto suceda de vez en cuando. Así que sí. Acéptalo y quédate callado. Confía en mí, tu vida será mucho más sencilla. Si le sigues la corriente, declaró, y su tono no dejó lugar a discusión. Ya veremos eso. No toleraré esto, Caroline. Será mejor que pienses en lo que estás haciendo. Porque no dejaré que ese tipo arrogante controle mi vida. Si crees que soy un peón que puedes manipular. Sin ninguna objeción de mi parte, te vas a llevar un duro despertar, advertí con firmeza. Mientras Caroline terminaba de prepararse para la noche, bajé las escaleras. Tomé una cerveza del refrigerador, y noté que un Mercedes se estacionaba frente a la casa. El señor Arrogancia en persona salió, caminó hacia la puerta principal y tocó el timbre. Jackson. Es Noah. ¿Puedes ir a abrir la puerta?, gritó Caroline desde arriba. Rápidamente ingresé el código en el panel de alarma de la puerta trasera. Asegurándome de que estuviera activada, luego preparé mi teléfono celular para grabar vídeo. Y lo guardé en el bolsillo de mi camiseta, para capturarlo todo. Con una respiración profunda, me instalé en la sala de estar. Preparándome para la confrontación que sabía que se avecinaba. Conocía a Noah Kramer, desde que Caroline empezó a trabajar para NBB hace 4 años. Nuestro primer encuentro fue en la fiesta de fin de año de su oficina. Noah, un hombre de casi 40 años, exudaba un aura dominante. Era encantador con sus colegas, pero mostraba arrogancia y desprecio hacia los demás, especialmente en presencia de sus cónyuges. Nunca me cayó bien. Mientras Caroline bajaba rápidamente las escaleras, visiblemente alterada, y abría la puerta. Observé cómo se desarrollaba la escena desde la sala de estar, bebiendo mi cerveza. Siento la demora, Noah. No sé dónde están los modales de mi esposo, dijo Caroline, adoptando un tono sumiso. Se inclinó para susurrarle algo a Noah, pero no pude escucharlo desde donde estaba parado. Oye, amigo, escuché que tienes un problema con que Caroline pase el fin de semana conmigo, bramó. Con un tono que recordaba a un director de escuela regañando a un niño. Mientras entraba a la sala para confrontarme. No podía creer la audacia de este hombre, actuando como si fuera el dueño del lugar. Sal de mi casa, o llamaré a la policía, declaré, con los puños apretados por la frustración. Él estalló en carcajadas, con Caroline sonriendo con aire de suficiencia a su lado. ¿Y qué crees que hará la policía? Nada. No harán absolutamente nada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Oye. ¿Me estás grabando? Se interrumpió a sí mismo, al notar mi teléfono celular. Intentó arrebatármelo, pero estaba bloqueado con una contraseña. En su frustración, lo tiró al suelo, donde se encontró con la superficie dura y se hizo añicos. Escúchame, pequeño imbécil listo. Tu esposa pasará este fin de semana conmigo, te guste o no. Y tu opinión no significa nada en este asunto. ¿Quedó claro? Amenazó, con una voz que destilaba peligro. Si te atreves a interferir, habrá consecuencias. Tu vida se convertirá en un infierno. Comparado con lo que te espera. Así que quédate callado este fin de semana. Y no causes ningún problema. Si me entero de que has molestado a Caroline, amenazado con el divorcio, o intentado contactar a mi esposa, te arrepentirás, advirtió. Y sus palabras no dejaron espacio para la negociación. Escuché sus amenazas, tratando de mantener una fachada de ignorancia. Nunca he estado involucrado en lavado de dinero. Ni he tenido ninguna conexión con materiales ilegales de niños, respondí mecánicamente. Con la esperanza de desviar sus acusaciones. Pero él fue persistente. Eso podría arreglarse fácilmente. Cargar material en tu computadora. Es una tarea sencilla.
Poseo contenido que podría arruinar rápidamente tu reputación, replicó. Con tono amenazante. Decidí presionar un poco, fingiendo inocencia. Los materiales ilegales con niños son ilegales. Si subes algo a mi computadora. ¿No significa eso que ya estás en posesión de material ilegal? Cuestioné, tratando de señalar la falla en su lógica. Pero descartó mis preocupaciones, con una confianza escalofriante. Esa es la diferencia entre tú y yo. Algunas cosas que son ilegales para ti son perfectamente aceptables para individuos de poder como yo, que tienen las conexiones adecuadas. Aseveró. Su arrogancia era palpable, mientras continuaba exponiendo sus términos. Incluyendo una inquietante advertencia sobre no buscar venganza. Y un comentario degradante sobre mi intimidad con Caroline. Luché por procesar la situación surrealista que se desarrollaba ante mí. Mis emociones oscilaban entre la ira y el asombro, pero, en medio del caos, encontré un destello de gratitud, por las medidas de seguridad que había implementado. Después de un robo anterior. El sistema integral de vigilancia y alarma, desconocido para Caroline, grababa todo en la casa. Incluyendo este inquietante encuentro. Y el teléfono celular que él había tirado al suelo era solo un señuelo. Lo que aseguraba que él no se diera cuenta de la verdadera magnitud de mi vigilancia. Cuando él y Caroline se fueron, el peso de la situación cayó sobre mí. A pesar de la conmoción y la indignación, no pude evitar sentir una sensación de alivio. Ya que ahora tenía pruebas innegables de sus amenazas y manipulación, un recurso crucial. En caso de que decidiera seguir adelante con el divorcio. El teléfono celular destrozado en el suelo era, en realidad, mi teléfono de trabajo. Después de lidiar con una clientela adinerada. Rápidamente me di cuenta de que darles mi número principal significaba estar disponible casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tener un teléfono dedicado exclusivamente a los negocios, me permitía apagarlo al final del día. Y podía responder los mensajes a la mañana siguiente. Así que, al menos, no me quedé sin medios para comunicarme. Tomé mi teléfono personal y llamé a mi abogado de negocios y mejor amigo, Lucas. Hace 10 años, Lucas Roller se convirtió en el esposo de mi hermana mayor, Emma. Disfrutaron de un matrimonio feliz, hasta que la tragedia golpeó, 4 años después de su unión. Emma se ahogó trágicamente, durante un viaje a Creta con sus amigas. A pesar de la desgarradora pérdida, Lucas siguió siendo una parte integral de nuestra familia. Ganándose nuestro amor y respeto. 3 años después del fallecimiento de Emma, Lucas encontró el amor nuevamente en Charlotte. Y se casaron después de un año de noviazgo. Caroline y yo fuimos invitados de honor en su boda, y, hasta el día de hoy, Lucas y Charlotte son como hermanos para mí. Recientemente, me encontré en una situación desesperada, y busqué urgentemente la ayuda de Lucas. Después de explicarle las amenazas hechas por alguien llamado Nelson. Y detallar los eventos que ocurrieron durante la escapada privada de fin de semana de mi esposa. Lucas me ofreció su apoyo de inmediato. Me aconsejó que me quedara adentro, que me abstuviera de contactar a nadie. Y que apagara todos los dispositivos de comunicación. Asegurándome que él y Charlotte estarían allí en una hora con la cena. La guía de Lucas me proporcionó una muy necesaria sensación de seguridad. Reflexionando sobre los eventos de la última hora, me di cuenta de que mi esposa, Caroline, se había sentido atraída por el poder y el carisma de Nelson. Nunca imaginé que ella descartaría nuestro amor por él. Fue un duro despertar al hecho de que nuestro vínculo no era tan fuerte, como yo había creído. Mi viaje con Caroline comenzó hace 5 años, en la fiesta de cumpleaños del amigo de un amigo. Aunque no conocía a la mayoría de los asistentes, entablé una conversación con Caroline, la hermana del cumpleañero, un oficial del ejército destinado en Afganistán. Nuestra conexión floreció, lo que llevó a una semana de citas, y un eventual matrimonio. Al año siguiente. Durante ese periodo, seguí empleado por el señor Miller, el fundador de la pequeña empresa donde trabajaba.
Jacob Miller era muy hábil en la carpintería, y muy conocido en nuestra área local. A pesar de su experiencia en ese campo, sus habilidades en contabilidad y gestión eran deficientes. Mientras aún estaba en la universidad, me había contratado como contador a tiempo parcial para manejar sus libros. Unos meses después de empezar mi rol, el señor Miller consiguió 3 contratos considerables que demandaban más tiempo del que él disponía. Aunque estos proyectos eran un desafío, sus clientes insistieron en que los asumiera. En consecuencia, me pidió mi ayuda en el campo. Inicialmente, mis tareas consistían en hacer recados, adquirir suministros y brindar apoyo en el manejo de piezas grandes. Mi rápido aprendizaje y mi aptitud para el trabajo se hicieron evidentes. Después de superar la curva de aprendizaje inicial, pude manejar tareas más simples de forma independiente o ser un activo valioso en proyectos más complejos. Mientras cursaba mi título en contabilidad, mi pasión por el trabajo práctico me llevó a realizar un aprendizaje. Después de unos años, obtuve mi certificación, y me convertí en el asociado del señor Miller. Tras su jubilación, mis padres me apoyaron económicamente, lo que me permitió comprar su parte en un periodo de 2 años. Aunque los abogados de NBB me veían como un simple trabajador de taller sin educación, no me inmuté. Mi empresa prosperó, enfocándose en menos proyectos, pero más lucrativos. Durante los meses anteriores, había contratado a 2 asistentes, y mis ingresos netos y mi valor superaban a los de muchos abogados asociados a mi esposa. A pesar del éxito, incluso mi esposa ignoraba estos detalles. Mis reflexiones fueron interrumpidas por Charlotte y Lucas, quienes llegaron con comida china para llevar y cerveza. ¿Estás bien, Jackson?, preguntó Charlotte, ofreciéndome un cálido abrazo. No puedo creer que Caroline te haya hecho eso. Esto es tan impropio de ella, dijo Lucas, dándome un abrazo de apoyo. Tranquilizado, le respondí, no te preocupes, amigo. Lo resolveremos. Cenemos y luego echaré un vistazo a la grabación. Compartí los detalles de la desagradable recepción de Caroline, más tarde esa noche. Después de la cena, recuperé mi computadora portátil y accedí a los archivos que contenían las grabaciones, tanto de la cámara como del micrófono. Afortunadamente, las conversaciones eran excepcionalmente claras. No puedo creer lo que acabo de escuchar, exclamó Lucas. Un tipo bastante arrogante, comenté. No, más bien uno francamente estúpido, respondió Lucas. Quiero decir, ¿qué edad tiene este tipo? ¿De 39 a 42 años? Eso debería significar que tiene unos 15 años de práctica legal en su haber. No es un novato. Y, sin embargo, está tan lleno de sí mismo, que nunca se le ocurre pensar que, a veces, simplemente necesitas quedarte callado. Tu inteligente truco de hacerle creer que no estaba siendo grabado, después de destruir tu celular, funcionó a las 1000 maravillas. Mordió el anzuelo y soltó todo lo que necesitamos saber. De acuerdo, pero ¿puedo usarlo legalmente, ya que fue grabado sin su consentimiento?, pregunté. Absolutamente, Jackson. Esta es tu casa, tienes todo el derecho de grabar lo que quieras aquí. Me tranquilizó Lucas, con un tono firme. Entonces no tengo nada de qué preocuparme, ¿es eso lo que estás diciendo?, cuestioné, buscando una aclaración. No, eso no es lo que estoy diciendo. Tenemos que ser extremadamente cautelosos, advirtió Lucas, con una expresión seria. Investigué un poco en mi camino hacia acá. Charlotte tuvo la amabilidad de conducir y encargarse de la comida. Resulta que nuestro chico, Nelson, es el hijo del fundador de su bufete de abogados. Asentí, indicando que estaba al tanto. Lo que tal vez no sepas, es que su padre, Colin Nelson, tenía bastante reputación. No era un gran abogado, pero la mayoría de los jueces de la zona eran sus antiguos compañeros de universidad. Conocer a todos personalmente
Le facilitaba ganar la mayoría de sus casos. Lamentablemente, su hijo no ha seguido sus pasos. Eso es lo que lo hace peligroso, explicó Lucas, con una voz teñida de preocupación. Tiene una amplia red de jueces amigos, y si presenta una demanda, obtener un fallo a nuestro favor será un desafío extremo. Sin importar cuán ilegales sean sus acciones, continuó, mientras sus palabras calaban hondo en mí. Vaya, entonces estás diciendo que, sin importar lo que haga, estoy en problemas. Pregunté, sintiendo como una sensación de pavor se apoderaba de mí. No necesariamente. Ganar será un desafío, pero no imposible. Yo también tengo conexiones. ¿Sabes? La clave está en reunir suficiente evidencia para armar un caso sólido en su contra. Me aseguró Lucas, y su confianza fortaleció mi determinación. Tengo un plan. Pero mencionaste que los jueces siempre se pondrán de su lado, señalé, buscando claridad. A menos que llevemos el caso a un tribunal penal. A eso apuntaremos, respondió Lucas, con una determinación evidente en su voz. Nuestra conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta principal, y me volví para ver a una pequeña morena esperando en el porche. Hola, señor Henderson, me saludó cortésmente. Hola, Grace, pasa, la llamó Lucas, dándole la bienvenida. Jackson. Te presento a Grace Moore. Es la especialista en informática de la firma de investigadores privados con la que colaboramos. Me tomé la libertad de contactarla, después de nuestra llamada anterior. Explicó Lucas, presentándome a Grace. Esa noche, pusimos a Grace al tanto de la situación. Y le pedimos que revisara la conversación grabada, en particular la parte donde Nelson amenazaba con subir material incriminatorio a mi computadora. Grace prestó mucha atención, y luego, esbozó el plan. Muy bien, hay dos escenarios posibles. Ellos tienen dos estrategias potenciales. En primer lugar, podrían venir aquí durante el día, con la ayuda de tu esposa. Se sentarían en tu computadora. Cambiarían la fecha, y subirían su contenido, haciendo que parezca que se hizo antes de la visita de Nelson. Si eso sucede, tu sistema de cámaras capturará todo, así que asegúrate de que esté en modo de grabación. Antes de salir al trabajo por la mañana, explicó, sacando una pequeña caja gris de su bolso. La otra opción es el acceso remoto a tu computadora para hacer sus travesuras. Instalaré este módulo antes de tu módem para grabar a cualquiera que intente acceder a tu enrutador y monitorear lo que intentan subir o descargar. Tómate unos minutos para transferir todos tus datos y archivos personales y confidenciales a una memoria USB. Y luego borra todo en tu computadora. El objetivo es evitar que accedan a ella. Te ayudaré con esto. Solo para asegurarme de que no dejes datos ocultos involuntariamente, en la computadora. Explicó Grace con confianza. Era evidente que estaba muy versada en su campo. Lucas intervino, comencemos, Jack. Actualmente, tu única evidencia en su contra por chantaje es una grabación. Si intentas emprender acciones legales solo con eso, tu caso podría ser desestimado rápidamente. La opinión pública no ve el chantaje como un delito muy grave. Y los jueces que él conoce, pueden apoyarlo. El escenario ideal sería: si Nelson realmente subiera material ilegal a tu computadora, y luego lo denunciara a la policía, afirmando que tiene pruebas de que posees contenido ilegal. En ese caso, tendríamos un rastro que indicaría que todo esto ocurrió sin tu presencia frente a la computadora, con la advertencia anticipada que recibiste de Nelson, la cual grabaste. Tendríamos suficiente evidencia para construir un caso sólido en su contra en un tribunal penal. Sería menos probable que sus amigos jueces lo apoyaran si está involucrado en actividades criminales, especialmente aquellas relacionadas con materiales ilegales de niños, y se distanciarían de él.
Encuentro eso perturbador y retorcido, comenté. Sí, pero Nelson es igual de retorcido. Una cosa más. ¿Puedes abstenerte de usar tu computadora durante los próximos días? Si Nelson persiste con su plan y te denuncia, los inspectores de policía podrían querer revisar los registros de la computadora para confirmar si alguien accedió a los archivos ilegales después de ser cargados. Si evitas usarla, los registros permanecerán limpios, lo que sería más ventajoso para nosotros. Además, asegúrate de que tu teléfono celular no se conecte al Wi-Fi de tu casa en los próximos días, para evitar que usen tu teléfono, en lugar de tu computadora. Grace instaló el módulo de vigilancia y borró toda la información confidencial, incluyendo el papeleo de mi empresa, tanto de mi computadora como de mi teléfono celular. El módulo nos enviará copias de todas las solicitudes de acceso. Me pondré en contacto contigo y con Lucas una vez que tengamos alguna información. La mejor de las suertes, chicos. Nos informó Grace antes de irse. Muy bien, volvamos a asuntos más prácticos, sugirió Lucas. Jackson, ¿quieres comenzar el proceso de divorcio ahora? ¿O prefieres esperar hasta que Caroline regrese, para ver si las cosas se pueden resolver? Preguntó. No. Quiero el divorcio lo antes posible. No puedo seguir casado con alguien fácilmente influenciable y corrompido, por hombres que se autoproclaman poderosos. Sin dudarlo, quiero salir de esto, afirmé. Muy bien entonces. Contactaré a Evelyn Thomas mañana. Es la experta en derecho de familia en mi oficina, es buena, justa y eficiente. Le pediré que se comunique contigo lo antes posible. Te agradará, me aseguró Lucas. Continuamos discutiendo algunos asuntos. Y le proporcioné a Lucas el código de acceso a mi sistema de grabación, para obtener actualizaciones en tiempo real y ver la información almacenada en la nube. Charlotte y Lucas se fueron alrededor de las 10, 12 de la noche, y tomé una melatonina, quedándome dormido en media hora. A las 8:30 del día siguiente, Evelyn Thomas me llamó. Después de concluir una conversación con Lucas, quien había detallado los aspectos específicos de mi situación, solicitó mi presencia en su oficina al mediodía. Durante nuestra reunión, Evelyn expresó su simpatía por mi predicamento, al enterarse de la cuestionable reputación de Noah Nelson. Me tranquilizó diciéndome que, como yo había comprado la casa antes de conocer a Caroline, su nombre no figuraba en las escrituras. La propiedad seguía siendo mía. Sin hijos de por medio, los procedimientos de divorcio serían sencillos. Preocupado por mi empresa, pregunté sobre la posibilidad de ser obligado a venderla y dividir las ganancias. Lucas abordó mis preocupaciones, y rápidamente nos aseguró, no te preocupes. El contrato matrimonial estipula claramente que tu empresa es únicamente tuya, y ella no tiene derecho a reclamarla. Podrían intentarlo, pero lo verifiqué 2 veces, y legalmente, no tienen bases. Concluí la reunión con Evelyn a la 1:45 p.m. manejando los asuntos financieros según las instrucciones. Ella se hizo cargo de la situación, asegurándome que todo estaba bajo control, y que Caroline recibiría los papeles del divorcio en su oficina el lunes. Más tarde, reemplacé mi teléfono celular dañado, y pasé el resto del fin de semana trabajando en el jardín y poniéndome al día con mis series de televisión favoritas. A pesar de mi ira persistente hacia Caroline, no podía asimilar completamente la realidad de la situación. Si bien anticipaba que, eventualmente, sufriría el duelo por el matrimonio, en ese momento, mis emociones seguían siendo demasiado abrumadoras. A medida que la perspectiva inminente de que Caroline volviera a casa el domingo pesaba en mi mente, debatí si debía dormir en la habitación de invitados, o relegarla a ella a ese lugar. Finalmente, decidí que era mi casa, y ella me había abandonado, negándome a compartir mi cama con ella.
Trasladé todas sus pertenencias a la habitación de invitados. Posteriormente, compré el pomo de una puerta con cerradura y lo instalé en la puerta de mi dormitorio, guardando la llave en mi bolsillo. Al escuchar la llegada del auto de ese individuo a la noche siguiente, activé el sistema de vigilancia para grabar. Observé a Caroline dándose un prolongado beso francés con su jefe, antes de salir del auto y despedirse mientras él se alejaba. Sentado en la sala de estar, aparentemente absorto en un libro cuando ella entró. Me abstuve de reconocer su presencia, manteniendo mi enfoque en mi lectura. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?, inquirió, luciendo ansiosa. A pesar de su intento de ocultarlo, pude discernir que no estaba tan compuesta como proyectaba. Me abstuve de reconocer su presencia, manteniendo mi enfoque en mi libro. Bien, continúa con tu rabieta. Noah acertó cuando mencionó que actuarías de esta manera, sugiriendo que te falta la inteligencia para comprender mis necesidades, o la madurez para aceptar tus defectos. Ella subió las escaleras. Mientras se iba, comencé a contar, 1, 2, 3. Jackson Henderson. ¿Qué está pasando? Pusiste una cerradura en nuestra habitación, cuestionó. Corrección, en mi habitación, respondí con calma. Todas tus pertenencias están en la habitación de invitados. Te quedarás ahí hasta que encuentres un apartamento. ¿Qué diablos? Espera a que le cuente a Noah sobre esto. No era parte del acuerdo. ¿Acuerdo? ¿Qué acuerdo? No he aceptado ninguna de las tonterías de tu pareja. O te quedas en la habitación de invitados, o te vas. Quizás la esposa de Nelson pueda acomodarte en su lecho matrimonial, afirmé, mirándola fijamente. Sin pronunciar una palabra, irrumpió en la habitación de invitados y dio un portazo. La seguí escaleras arriba, gritando a través de la puerta, hablando de acuerdos, a propósito. ¿Qué había en él para mí? No hubo respuesta. Regresé abajo después de 20 minutos. Y mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de un número desconocido. ¿Qué es esto que escucho? ¿Cornudo? ¿No dejas que Caroline entre en su propia habitación? Pensé que te había explicado las cosas claramente. Incluso alguien como tú debería comprenderlo. Por esta noche, pasaré por alto tu crisis infantil. Mañana prepararás la cena favorita de Caroline. Y te disculparás por tu comportamiento. Si te comportas el resto de la semana, te permitiré tener intimidad con ella el próximo fin de semana. Si no cumples, descubrirás que mis amenazas son genuinas. Sigue mis instrucciones, sin hacer preguntas. ¿Quedó claro? No podía creer lo que estaba leyendo. Esta persona rozaba en ser desalmada, delirante y estúpida. Elegí no responder, pero tomé una captura de pantalla de la conversación, y se la envié a Lucas. Él respondió 4 minutos después, diciendo, increíble. Este tipo se cree de primer nivel. Pero es solo un idiota de primera categoría. Mantén la conversación intacta. Y no te molestes en responderle. Nelson continuó enviando un par de solicitudes de confirmación más, a las que permanecí en silencio. Eventualmente, dejó de comunicarse. No volví a encontrarme con Caroline esa noche. Me fui a la cama, asegurando la puerta y dejando encendido el sistema de grabación. Le envié un mensaje a uno de mis asistentes, notificándole que llegaría tarde al día siguiente. Esperé hasta la mañana siguiente a que Caroline se hubiera ido, antes de levantarme y arreglarme. Me preparé el desayuno, mientras descargaba las grabaciones de mi sistema de la noche anterior. Caroline no había salido de la habitación de invitados hasta esa mañana. Había usado el baño de invitados para ducharse, y se fue sin desayunar. Sorprendentemente, no había intentado nada con mi computadora, como yo había anticipado. Apareció un mensaje de texto de Evelyn Thomas, hola, Jackson. Solo para confirmar que los papeles del divorcio serán entregados a las 10.
00 de esta mañana. También informé a Lucas. Que tengas un día lo mejor posible, considerando todo. Antes de dirigirme al taller, me aseguré de que el sistema de mi casa siguiera grabando. Y de que estuviera configurado para enviar una alerta a mi teléfono, si se activaba. Tenía una reunión a las 12:00 con el arquitecto. Para discutir las modificaciones finales de mi cliente actual. Me mantuve ocupado con pequeñas tareas hasta la reunión. Anticipé una llamada de Caroline poco después de que le entregaran los papeles, pero nunca llegó. A las 11:40, le envié un mensaje a Lucas. Expresando mi sorpresa por la falta de contacto de Caroline. Esto significa que ha hablado con Nelson sobre los papeles del divorcio. Podrían estar ya tramando algo. Llamaré a Grace. Mantente al tanto. Respondió Lucas. La reunión transcurrió sin problemas, permitiéndome, sorprendentemente, mantener la concentración. Pasé el resto de la tarde haciendo mantenimiento a mis herramientas y ordenando en el taller. Recibí una alerta en mi teléfono celular de Lucas, de que el espectáculo estaba en marcha. Respondí con un pulgar hacia arriba. Accedí a mi sistema, y observé los eventos en vivo que se desarrollaban en mi casa. Caroline había entrado acompañada por un hombre desconocido. Se dirigieron a la oficina de nuestra casa, donde encendieron mi computadora. Los dos mantuvieron una conversación mínima. El hombre pasó unos minutos descifrando mi contraseña. Para luego insertar una memoria USB en mi computadora, y participar en actividades sospechosas. Durante unos 15 minutos. Afortunadamente, logré capturar imágenes claras de su rostro. Mientras tanto, Caroline fue a la habitación de invitados. Y empacó sus pertenencias en bolsas de basura, ya que, aparentemente, sus maletas estaban en el armario del dormitorio principal. Una vez que el hombre completó sus tareas, apagó la computadora, e informó a Caroline de su partida. Ella terminó de empacar y abandonó las instalaciones. Lucas me contactó poco después de que cesó la grabación. Muy bien, Jackson. Ve a casa y actúa con normalidad. Sospecho que involucrarán a la policía esta noche o mañana. Así que prepárate para la visita de un inspector. Obtener una orden de allanamiento lleva algunas horas. Por lo tanto, anticipa su llegada para mañana. ¿Podrían arrestarme?, pregunté. Es una posibilidad. Si sucede. Mantén silencio. No respondas ninguna pregunta. Ya me he puesto en contacto con Oliver Wilson. Un abogado defensor penalista de confianza. Compartí toda la información pertinente. Incluyendo las grabaciones. Él me asegura que este será el caso más fácil del año, aseguró Lucas. Le proporcioné a Lucas el código para controlar la grabación de mi sistema de alarma. En caso de un arresto. Después de discutir un poco más, concluimos nuestra conversación. Me sentía extremadamente ansioso, mientras conducía a casa. La noche transcurrió sin visitas de la policía, llamadas de Caroline. Ni mensajes desagradables de Nelson. Me preparé un sándwich y comí mientras miraba televisión. Aunque estuve tentado de informar a mis padres sobre la situación. Decidí esperar hasta que pasara la tormenta. Explicar la manipulación del sistema informático y los vídeos almacenados en la nube a mi madre. Parecía inútil, y probablemente, causaría una preocupación innecesaria. Al día siguiente, mientras estaba en el taller, recibí otra notificación. Indicando que había un intruso en mi casa. Siguiendo el mismo procedimiento que en el incidente anterior. Inmediatamente le envié un mensaje a Lucas y accedí a mi sistema de seguridad. La policía había entrado en mi residencia, y estaba intentando desactivar la alarma. Parecía que habían logrado apagar el sistema, y cómo se perdió la comunicación. Lucas me informó que había sido testigo de los eventos. Y le había reenviado las imágenes a Oliver Wilson. Aproximadamente 1.5 horas después de que la policía llegara a mi casa. 2 oficiales llegaron a mi taller y me arrestaron. Me esposaron y me transportaron en una patrulla.
Rápidamente me informaron de mis derechos, y comenzaron a hacer preguntas, las cuales me negué a responder. Al llegar a la estación de policía, confiscaron mi teléfono celular y mi billetera, ubicándome en una celda con otras 5 personas. Hubo una interacción mínima, ya que todos estaban enfocados en las baldosas del piso. Después de unas 2.5 horas, un guardia vino a escoltarme a una sala de reuniones, donde me encontraría con mi abogado. ¿Qué diablos?, exclamé al guardia. Nunca revelé quién es mi abogado. El individuo permaneció en silencio, dejándome solo en la habitación. La puerta se abrió 15 minutos después, revelando a Noah Nelson. Con una sonrisa triunfante tan amplia como el puente Golden Gate. Se sentó frente a mí, sin pronunciar una palabra. Mantuve el contacto visual, sin ofrecer respuesta. Una vez satisfecho con establecer su dominancia y dejar en claro que se consideraba victorioso en esta batalla, me dirigió una mirada de triunfo y comenzó a hablar. ¿Ahora entiendes la gravedad de la situación? Permanecí en silencio. Te hice una pregunta, Henderson. Respóndeme, insecto insignificante. Una vez más, me abstuve de responder. ¿Será tu testimonio contra el mío, Henderson? La palabra de un carpintero contra la de uno de los abogados más prominentes de la ciudad. ¿Puedes adivinar el resultado?, preguntó, con su sonrisa perpetua en su lugar. Se levantó de su asiento. Muy bien. Parece que necesitas algo de tiempo para pensar en lo que he compartido contigo. Volvamos a reunirnos mañana por la mañana para seguir discutiendo. Tal vez pasar una noche en esta celda comunitaria con tus amigos te ayude a ganar algo de claridad, declaró, antes de salir de la habitación. Me escoltaron de regreso a la celda, donde ahora solo había otras 4 personas. Más tarde esa tarde, otra persona vino a verme. Me llevaron de vuelta a la misma sala de reuniones, donde un hombre alto y rubio me esperaba, con una expresión severa de no te metas conmigo. Se puso de pie cuando entré. Buenas tardes, Jackson. Un placer conocerte. Soy Oliver Wilson. Siéntete libre de llamarme Oliver. Lucas me contactó hoy más temprano, expresando la dificultad para comunicarse contigo, dadas las circunstancias. Sospechamos que podrías haber sido arrestado y traído aquí. Procedí a relatarle todos los eventos de la tarde, incluida la inquietante visita de Noah Nelson. La mandíbula de Oliver cayó visiblemente, aunque permaneció en silencio. Muy bien, comparecerás ante un juez mañana por la mañana. Espera una fianza sustancial. Pero no te preocupes, Lucas se encargará de ello. Sé que será una noche difícil. Pero mantente fuerte. Tanto Lucas como yo estamos aquí para apoyarte. Mientras tanto, sigue negándote a responder sus preguntas. He asumido oficialmente tu caso. Y me aseguraré de que Nelson no vuelva a molestarte. Al día siguiente, me presenté ante el juez por los cargos de posesión de materiales ilegales con niños, manteniendo mi declaración de inocencia. La fianza se fijó en $17,000 y fui liberado más tarde esa tarde. Aunque no podía abandonar los límites de la ciudad, ni contactar a mi futura exesposa, ni a Noah Kramer, ni a nadie de su oficina, se me permitió trabajar en mi taller. Me devolvieron mi celular y mi billetera, y Oliver me llevó a un almuerzo tardío, donde continuamos nuestra conversación. Me abstuve de divulgar demasiada información en la estación de policía ayer, debido a preocupaciones sobre la confidencialidad. Sin embargo, después de hacer algunas llamadas y realizar una investigación, descubrí bastante información intrigante sobre Noah Nelson. Déjame brindarte algunos detalles tranquilizadores. En primer lugar, el proceso para obtener una orden de allanamiento lleva unas horas, y solo después de eso pueden revisar el material descubierto y asegurar una orden de arresto. En tu caso, te detuvieron antes de que completaran la búsqueda en tu casa. En segundo lugar,
A pesar de las restricciones sobre tu capacidad para contactarme a mí o a Lucas. A Noah Nelson se le permitió verte. Estas circunstancias sugieren fuertemente que toda la situación fue orquestada, lo cual es incuestionablemente ilegal. Pero Lucas mencionó que Kramer tiene influencia sobre muchos jueces, señalé. No sobre todos ellos, respondió con un guiño. No puedes construir tantas amistades, sin, inevitablemente, hacer algunos enemigos. No tengo idea de lo que encontraré en casa. Espero que mi esposa y su socio intrigante no se hayan llevado todo. No te preocupes por eso. Lucas fue a tu casa justo después de que la policía se fue. Rearmó el sistema, y lo configuró para grabar nuevamente. Nadie se presentó. Regresé al taller para recuperar mi auto, y luego me dirigí a casa. Para tomar una bien merecida y necesaria ducha. El arquitecto había dejado un mensaje, confirmando que el plano actualizado había recibido la aprobación del cliente. Este era un acontecimiento positivo, ya que significaba que podía volver al trabajo al día siguiente, y distraer mi mente. Al llegar a casa, descubrí una escena caótica. Cada centímetro había sido registrado. Aparte de la computadora manipulada, yo sabía que no encontrarían nada incriminatorio. Mientras ordenaba, no pude evitar derramar lágrimas por primera vez. Hace apenas una semana, era un hombre feliz, en lo que creía que era un matrimonio sólido. Ahora, era sospechoso de un delito, me enfrentaba a un divorcio. Y estaba siendo manipulado por el jefe de mi esposa. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Al menos no había reporteros molestándome, probablemente. Estaban demasiado preocupados por un agujero inexplicado de miles de millones en las finanzas públicas recientemente descubierto, como para preocuparse por alguien como Jackson. Hacia la conclusión de la semana siguiente, Oliver finalmente se comunicó conmigo con una revelación significativa. Todos los cargos en mi contra habían sido retirados. Parecía que el inspector asignado, un individuo formidable y particularmente sensible a los problemas de chantaje, no era alguien con quien se pudiera jugar. Aparentemente impasible ante la maniobra de Nelson, el inspector se aseguró rápidamente de la presentación de cargos contra Noah Nelson, por chantaje, fabricación de pruebas, y posesión de materiales ilegales con niños. Caroline, por otro lado, enfrentaría acusaciones de conspiración relacionadas con estos delitos. Poco después de mi conversación con Oliver, Lucas me llamó, invitándome a cenar esa noche. Mientras estaba en camino a la casa de Lucas, Evelyn Thomas, mi abogada de derecho de familia, me contactó. Jackson, el abogado de Caroline, me llamó esta tarde y me transmitió su disposición a firmar los papeles del divorcio sin alteraciones. Con una condición. Insiste en tener una reunión privada de 1.5 horas contigo, sugiriendo que podría llevarse a cabo en mi oficina. Aunque ver a Caroline era lo último que deseaba, razoné que la reunión podría acelerar los procedimientos de divorcio, haciendo que valiera la pena invertir ese tiempo. Le di instrucciones a Evelyn para que procediera, accediendo a reunirme con Caroline. La noche que pasé con Lucas y Charlotte fue un respiro bienvenido. El primero verdaderamente relajante en 3 semanas. Charlotte había preparado una comida deliciosa de camarones al coco y arroz, lo que me hizo sentir en paz, cuando regresé a casa. La reunión con Caroline estaba programada para el miércoles siguiente, y, a pesar de ser la víctima en el complot equivocado, no podía deshacerme del nerviosismo. A mi llegada, me dirigieron a la oficina de Evelyn, donde ella me aconsejó: Jackson, no estoy segura de sus intenciones, pero debo advertirte. Hay acusaciones penales pendientes contra ella. No le des municiones. Evita decir cualquier cosa que pueda ser usada en tu contra en el tribunal. No podemos registrarla en busca de dispositivos de grabación. Así que ten en cuenta que podría estar grabándote. De acuerdo, gracias por la advertencia, respondí. Luego, me hicieron pasar a una pequeña sala de reuniones privada, donde Caroline ya estaba sentada.
Anticipé encontrarme con la misma Caroline rencorosa y arrogante que había conocido las semanas anteriores. Sin embargo, la Caroline frente a mí parecía ser un individuo destrozado. A pesar de sentir una oleada de compasión, el vívido recuerdo de su cuestionable interacción con Nelson, antes de su escapada de fin de semana, disipó rápidamente cualquier sentimiento positivo que pudiera haber albergado. Gracias por acceder a reunirte conmigo, Jackson. ¿Qué podrías tener que decirme, Caroline, después de todo lo que has hecho? Sus lágrimas comenzaron a fluir. Jackson. Estoy tan avergonzada de mis acciones hacia ti. Eres un esposo increíble que no merecía nada de eso. Fui completamente atrapada por la influencia de Noah Nelson. Cuando supe que los cargos en tu contra fueron retirados, y que él y yo podríamos enfrentar acusaciones, eso me sacudió para sacarme de ese hechizo. Apenas puedo mirarme en el espejo. Durante los siguientes 45 minutos, continuó autorreflexionando, ofreciendo un análisis improvisado de su propio comportamiento. No me sondeó para obtener información, ni me hizo ninguna pregunta. Entiendo que lo nuestro ha terminado, Jackson. Si yo estuviera en tu posición, haría lo mismo y buscaría el divorcio. No te culpo por terminar las cosas. Quiero que sepas que he renunciado a mi trabajo. Le dejé claro a Noah Nelson que nunca quiero volver a hablar con él. Regresé a la casa de mis padres y confesé todo. Están furiosos conmigo. Digamos que el ambiente en casa es cualquier cosa menos cálido y acogedor. La miré en silencio. Honestamente, no había una respuesta inteligente a todo esto. Ella misma había creado su situación, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Los próximos meses, y quizás incluso años, serán un desafío para mí. Jackson. Estoy insegura sobre lo que la vida me depara. Mi única esperanza es que eventualmente, después de que todo se asiente, podamos tener la oportunidad de ser amigos. Esa es una perspectiva lejana. ¿Caroline? Muy lejana. Ya veremos cuando lleguemos allí. La mejor de las suertes. Me puse de pie y salí de la habitación. Una parte de mí todavía sentía afecto por ella, pero una reconciliación estaba descartada. A pesar de mi deseo inicial de venganza, las circunstancias ya la habían convertido en una persona miserable. Había aprendido una lección, y no había necesidad de más retribución. Caroline aseguró un acuerdo de culpabilidad, cooperando plenamente con las autoridades contra Noah Nelson, lo que la llevó a mudarse a otra ciudad. Perdí el contacto con ella después de eso. Cuando las acusaciones contra Nelson se hicieron públicas, otros 2 hombres se presentaron, presentando una denuncia en su contra por chantaje. Nelson recibió una sentencia de 11 años de cárcel. Como la policía poseía grabaciones de todas mis interacciones con él, no se requirió mi testimonio. Después de la condena de Nelson, inicié un caso civil contra él y lo que quedaba de su bufete, asegurando un acuerdo de $1,50 millones, con una porción significativa destinada a Lucas. A pesar de que él fingió indignación, me complació recompensar a Lucas por su invaluable ayuda. Mi negocio está floreciendo. Y estoy en las etapas finales de adquirir un fabricante de puertas especializadas, reforzando nuestras operaciones con 6 empleados, que se sienten como una segunda familia. Recientemente, Lucas y Charlotte me invitaron a una fiesta de parrillada, unos días después de que finalizara mi divorcio. Fue allí donde conocí a la hermana de Charlotte, Olivia, y congeniamos al instante. Hemos estado saliendo durante algunas semanas, y ya veremos a dónde nos lleva la vida. Varias semanas después de llegar a un acuerdo en el caso civil contra NBB y Nelson, visité a Nelson en la cárcel, instruyendo al guardia para asegurarse de que Nelson se quedara para nuestra conversación. Sonreí con suficiencia mientras entraba, abriendo con una burla. ¿Qué quieres, cornudo? Nelson intentó irse al verme, pero el guardia insistió en que se sentara y escuchara.
Ignorando sus insultos, comenté casualmente, oh. ¿Atacando preventivamente? Interesante. Escuché que tu esposa, Ava, pidió el divorcio. Tal vez debería invitarla a cenar y ofrecerle una noche memorable. Enfurecido, Nelson respondió, bastardo, si lo haces. Interrumpiéndolo, le sonreí. No desperdicies tu patética saliva. Ya lo he hecho. El tatuaje con forma de paloma. En la parte superior de su muslo derecho, es muy lindo, ¿verdad? Se puso rojo carmesí, asemejándose a una remolacha. Una vez más, estaba